Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a solucionar el ejercicio 1 en el último lenguaje de programación que nos falta, que sería MATLAB. El ejercicio 1 es crear un programa que al recibir dos números, calcules la suma de ellos, su resta y su multiplicación. Antes de comenzar, quiero comentar que en MATLAB para hacer un comentario se usa el símbolo de porcentaje como está acá, así que esto no va a afectar la programación. Y vamos a hacer pues la primera línea de código. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el programa le diga al usuario que ingrese un número por pantalla y el usuario tenga la oportunidad de escribir un número y lo que sea que el usuario escriba se almacene en una variable. Eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a empezar al revés de lo que acabo de decir. Primero vamos a declarar la variable. Como vamos a recibir dos números enteros, pues mi primer variable puede llamarse n1 como número 1. Ahora, n1 va a ser igual y aquí vamos a declarar qué tipo de variable va a ser n1. Si la colocamos como un entero, no me va a admitir números decimales, así que yo quiero que me acepte números decimales y aquí en MATLAB vamos a usar un double. Así sí me va a aceptar números decimales. Abrimos un paréntesis y usamos la palabra reservada input, que es la que va a permitir que el usuario ingrese datos por pantalla, y abrimos otro paréntesis y comillas simples. Dentro de las comillas simples podemos colocar el texto que queramos que el usuario vea. Por ejemplo, ingrese el primer número. Dos puntos, espacio. ¿Y qué hacemos aquí? Pues cerrar los paréntesis. Primero el paréntesis del comentario y segundo el paréntesis que está detrás del input. Así nada más. Entonces hicimos precisamente lo que queríamos, que mandara un mensaje, que el usuario con el input pudiera ingresar un dato por pantalla, que se convirtiera en un double para que pudiera ser también decimal y que se almacenara en n1, porque todo esto es igual a n1, se está almacenando en esta variable. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo número, precisamente son dos los que necesitamos capturar, entonces n2 ya sería mi segunda variable y aquí ingresé el segundo número. Vamos a ver hasta aquí qué está haciendo el programa. Cada que quieran correr un programa tienen que ir aquí y guardarlo, ¿ok? Yo ya lo tenía guardado, pero siempre ustedes van a Save As y lo guardan en alguna parte de su computador. Con tal de que esté guardado, el programa corre. Entonces vamos a darle Run y me dice ingrese el primer número y me está dando la oportunidad de ingresar algo. Voy a colocar, por ejemplo, 3, Enter, y aquí me está devolviendo la variable, eso es algo que MATLAB hace. Y aquí ingresa el segundo número, por ejemplo puede ser 6 y pasa lo mismo, significa que sí está funcionando. Aquí vamos a darle el código CLC para que nos limpie esta pantalla y vamos a seguir con nuestra programación. ¿Qué necesitamos ahora? Que se hagan las operaciones de suma, de resta y de multiplicación de estos dos números. Entonces para la suma hagamos una variable que se llame así, suma. Suma, pues ¿qué va a hacer? El número que está en n1 sumado con el número que está en n2, n1 más n2. Vamos a copiar esto y vamos a hacer lo mismo para la resta, solo que ya no va a ser más aquí, sino un menos. Y para la multiplicación, vamos a colocarla aquí, va a ser lo mismo, pero aquí vamos a usar un símbolo de estrella que va a representar pues el producto, la multiplicación de estos dos números. Ahora vamos a imprimir por pantalla el resultado, porque claro, aquí se hizo el cálculo y en suma, por ejemplo, está almacenada la respuesta de n1 más n2, pero yo necesito saber cuál es esa respuesta, necesito verla por pantalla. Así que para verla por pantalla vamos a usar esta palabra reservada, disp, abrimos paréntesis, abrimos dos comillas simples y en la mitad escribimos lo que queramos que aparezca. La suma es un espacio, cerramos los paréntesis y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dar un enter y aquí abajo de disp vamos a escribir la variable que queremos que se imprima, por ejemplo suma. Claro, la suma es lo que sea que está almacenado en suma, entonces la suma es enter y la variable es suma. Ahora vamos a copiar y pegar acá y hacemos lo mismo con resta. La resta es resta y la multiplicación es multiplicación, la variable multiplicación.
Básicamente este es el código, con esto ya nos va a mostrar por pantalla lo que queremos y pues vamos a comprobarlo, vamos a darle aquí a Run. Primer número coloquemos 5 y el segundo coloquémoslo como 10. Así que la suma es 15, la resta es menos 5 y la multiplicación es 50. Perfecto. Aquí se acaba el programa y ya habremos hecho la primera parte, que es crear un programa que reciba los dos números y calcule estas operaciones. Vamos a resolver un ejercicio propuesto en el libro Piensa en C, que nos pide hacer un programa que reciba como datos el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero que entrega el cliente por él. Después de que se den estos dos datos, el programa calcula el cambio que hay que dar, si es que hay que dar cambio, calcula e imprime un mensaje por pantalla si el cliente paga exactamente lo mismo que vale el producto y calcula cuánto dinero falta si es que el cliente paga menos de lo que vale el producto. Entonces, este programa es muy sencillo y lo que vamos a hacer es primero almacenar los datos necesarios. Aquí lo que nos dice es que almacenemos el costo del artículo vendido y la cantidad de dinero. Entonces, el costo del artículo vendido lo vamos a almacenar en una variable que se llama pre, de precio. Pre va a ser igual a un double para que sea una variable de tipo numérico y que se puedan ingresar decimales. Abrimos paréntesis, la palabra input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla, otro paréntesis, una comilla simple y aquí escribimos lo que queramos. Por ejemplo, ingrese el precio del artículo. Cerramos los dos paréntesis y con este código ya tenemos escrito para que se almacene en esta variable el precio del artículo. Ahora vamos a hacer lo mismo para una variable que se llame PAG, que va a ser el pago del cliente. Va a estar en la variable PAG y vamos a preguntar aquí cuánto ha pagado el cliente. Esa va a ser la pregunta. ¿Cuánto ha pagado el cliente? Se va a almacenar en esta variable. Ahora, nos dice que calculemos el cambio y que calculemos cuánto dinero falta. Entonces, el cambio se va a dar y esta operación es muy fácil deducirla de lo que paga el cliente menos el precio del artículo. Eso es el cambio que se debe dar. Y el dinero faltante, si es que ocurre lo contrario, pues va a ser el precio del artículo menos lo pagado por el cliente. Ahora que tenemos las operaciones y que sabemos cuánto es el cambio, que el programa sabe cuánto es el cambio y cuánto dinero falta, tenemos que hacer unas condicionales para que el programa pues pueda enviar un mensaje por pantalla dependiendo de la situación. Por ejemplo, si el cambio es mayor que 0, en este caso habría que dar cambio. Vamos a hacer lo siguiente: disp, y esto, abrimos paréntesis y hay comillas simples. Disp es para enviar un mensaje por pantalla, entonces aquí vamos a enviar un mensaje. El cambio a dar es, y aquí vamos a imprimir la variable cambio. Ahora, else if, ahora si el cambio es igual a 0, lo que va a pasar es que no hay que dar cambio, porque el cliente pagó exactamente lo que valía el producto. Entonces se ha pagado exacto, no es necesario dar cambio. Ahí tenemos el mensaje para cuando no hay que dar cambio. Else if cambio es menor que 0, vamos a enviar por pantalla un mensaje que sería falta dinero en el pago, el dinero faltante es, y imprimimos la variable faltante, que es la que tiene el dato de cuánto dinero falta. Colocamos un end para acabar las condicionales y paso a explicar. Las condicionales básicamente lo que van a hacer es, como dije antes, imprimir dependiendo de la situación. Entonces, si llega a pasar que el cambio es mayor que 0, sabemos que hay que darle un cambio al cliente y por eso estamos imprimiendo el cambio a dar es cambio. Este cambio es la misma variable de acá que tiene las operaciones que nos dice cuánto cambio hay que dar. Sencillamente ese es el código para que imprima por pantalla el mensaje y luego la variable, aunque hay otras formas de hacerlo, pero en este caso lo vamos a hacer así. Cuando el cambio es igual a 0, pues obviamente no va a haber ningún cambio que dar, porque significa que el pagado menos el precio va a ser igual a 0 y eso significa que ambos son iguales. Y cuando el cambio es menor que 0, significa que, bueno,
faltante, que es la variable que está acá, es la que predomina. Entonces falta dinero, que es falta dinero en el pago y se va a enviar por pantalla la variable faltante. Vamos a ver si el programa funciona. Vamos a darle aquí a Run y digamos que el artículo vale 500, el cliente paga 200, el dinero faltante serían 300. Ahora vamos a correrlo de nuevo. Si por ejemplo vale 500 pero paga 1000, entonces ahora el cambio a dar sería 500, y en el caso de que valga lo mismo, valga y pague lo mismo, se ha pagado exacto, no es necesario dar cambio. Vamos a resolver el ejercicio número 3, que es un ejercicio que está propuesto en el libro Piensa en C. Nos pide construir un programa que reciba como dato el radio de un círculo, y con ese radio se calcula y se imprima el área y la circunferencia del mismo círculo. El mismo enunciado nos da las fórmulas para el área, para la circunferencia, y lo único que tenemos que hacer es pedirle al usuario el radio y hacer las operaciones. Así que vamos a ver dos cosas importantes. Una es cómo se hace el número pi en MATLAB, y la otra es cómo se hace una potencia en MATLAB, que a diferencia de Java o Python, que son los otros dos lenguajes en los que hemos resuelto este ejercicio, es muchísimo más sencillo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recoger por parte del usuario el radio del círculo. Entonces vamos a pedirle el radio y lo vamos a guardar en la variable rad. Esta va a ser de tipo double, así que vamos a colocar igual double. Abrimos un paréntesis, input, para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla, y dentro de comillas simples colocamos un texto que el usuario pueda ver. Por ejemplo, ingrese el radio del círculo. Teniendo esto, cerramos los paréntesis dos veces y ya con esto el usuario habrá ingresado el radio y se habrá almacenado en esta variable. A partir de esa variable vamos a hacer los cálculos. Primero, del área. Entonces, área la vamos a guardar en una variable que se llame así, área. Y área va a ser igual a ¿qué? Pi, como está aquí en el enunciado, por el radio al cuadrado. Pi en MATLAB lo hacemos con las letras minúsculas pi. Por, como en la fórmula, radio al cuadrado. Ahora, nuestro radio está en rad, así que sería rad al cuadrado. Este símbolo lo hacen con al general, la tecla que está a la derecha de la tecla ñ, sueltan y espacio. ¿Ok? Y luego el número 2, pi por radio al cuadrado. Así se hace. Como les comenté, es mucho más sencillo que los otros lenguajes, si es que han visto los otros lenguajes. Y si no, así se hace en MATLAB. Y la longitud es aún más fácil, es solo 2 por pi por el radio. Entonces 2 por pi por el radio que está en la variable rad. Estos son los dos cálculos. Ya tenemos en esta variable área el resultado del área y en longitud el resultado de la longitud. Ahora tenemos que imprimir esos resultados, y en videos anteriores, en los dos ejercicios anteriores de MATLAB, los hemos impreso a partir de DISP. Aquí colocamos un mensaje X, y abajo colocamos la variable que queríamos imprimir. Ya no lo vamos a hacer así. Este lo vamos a imprimir con la función sprintf. Sprintf puede abrir los paréntesis y colocar aquí dentro el texto que quiere imprimir. Por ejemplo, el área del círculo es dos puntos, y aquí va a colocar una coma y el nombre de la variable que va a imprimir. Pero la diferencia es que para que se pueda imprimir de esta manera, y más como lo vamos a hacer más adelante, coloquemos este código, el signo de porcentaje y la letra D. Ya les explico por qué. Entonces, el área del círculo es, aquí hace un salto y salta la primera variable que encuentra, que sería área. Ahora, vamos aquí abajo y vamos a hacer lo mismo con la longitud. La longitud de la circunferencia es, y pues esta está en la variable longitud. Vamos a ver cómo corre el programa. Vamos a colocarle un radio, por ejemplo, de 3, y nos dice el área del círculo es y la longitud de la circunferencia es. Ahora, esto nos está dando un resultado de este tipo, y digamos que nosotros solo queremos los números decimales, no queremos esta especificación del final. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esta letra D por una letra F. Vamos a correrlo así, y ahora solo nos va a dar los 6 primeros decimales. Entonces, ¿qué es lo que hace esto básicamente? Como acaban de ver,
pues esto es lo que puede separar el texto que estamos haciendo para saltar a la primera variable. Si aquí colocáramos, por ejemplo, más texto, el área del círculo es F, gracias. Podemos colocar, por ejemplo. Y aquí también. Esto es lo importante acerca de este código, que el programa cuando lo está leyendo y cuando lo está ejecutando va a mostrar esto por pantalla. El área del círculo es, cuando llega a este punto, a este código, va a saltar a la primera variable que encuentra, que es área, pero no ha terminado, así que se devuelve, sigue imprimiendo lo que ve y termina. Es decir, que no hay que hacer concatenación como en Java o no hay que hacer concatenación como normalmente uno haría en otros lenguajes de programación. Vamos a ver cómo funciona esto. Si colocamos 3, miren cómo queda. La longitud de la circunferencia es... Y vamos a resolver un ejercicio muy sencillo que es el que vemos aquí en pantalla. Dice que en una casa de cambio necesitan un programa al que se le puede ingresar una cantidad expresada en dólares y que el programa convierta esa cantidad a pesos. Entonces, lo primero que podemos ver es que necesitamos saber cuánto vale un dólar en pesos para poder hacer la conversión y evidentemente también necesitamos saber cuántos dólares vamos a convertir. Así que lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga cuánto vale un dólar en pesos. Ese valor lo vamos a almacenar en esta variable p dólar, que sería como el precio del dólar, y esto va a ser igual a, primero, un dato de tipo double. Ahora, entre paréntesis, vamos a colocar input para que el usuario pueda ingresar un dato por pantalla. Y en otro paréntesis y con una comilla simple, vamos a escribir, por ejemplo, ingrese el precio actual del dólar. Dos puntos, espacio, cerramos las comillas simples y cerramos ambos paréntesis. Ya con este código, y gracias a la palabra input, el usuario va a poder ingresar por consola o por pantalla un dato que sería en este caso de tipo numérico, de tipo double, y que se almacena en p dólar, que además nos dice el precio actual del dólar. Ahora necesitamos saber cuántos dólares vamos a tener que calcular o que convertir, y eso lo vamos a almacenar en una variable que se llame asimismo dólares. Entonces en dólares se va a almacenar igualmente un dato de tipo double, abrimos paréntesis como antes, input, y abrimos otro paréntesis para colocar un texto. Por ejemplo, ingrese la cantidad de dólares a convertir. Y eso es básicamente lo mismo que hicimos antes, solo que ahora le estamos pidiendo la cantidad de dólares y la estamos almacenando en esta variable dólares. Ahora, voy a hacer una nueva variable que se va a llamar cpeso, y esto va a ser igual a básicamente la operación matemática que tenemos que hacer para convertir una cantidad de dólares en pesos, sabiendo cuánto vale cada dólar. Y eso sería multiplicando los dólares que hay que convertir por su precio. Entonces yo voy a colocar dólares por p dólar. Multiplicando esas dos variables, el resultado queda en cpeso y esa sería la respuesta que el usuario quiere saber. Así que vamos a crear un mensaje. Este mensaje va a ser de tipo string y yo básicamente lo voy a llamar así, mensaje. Esa variable mensaje va a ser igual a, y vamos a hacer estos corchetes y vamos a colocar la variable dólares. Yo quiero, me voy a colocar aquí en un comentario, que aparezca un mensaje del tipo 2 dólares, por ejemplo, equivalen a 4.000 pesos. Algo por el estilo. Lo que quiero es que este número sea esta variable dólares y este 4.000 sea esta variable cpeso. Así que lo que voy a hacer es escribir esta variable, el 2, que sería dólares, aquí, dólares. Pero estoy haciendo un string. Este dato, esta variable mensaje va a ser de tipo string. Así que lo voy a encerrar entre paréntesis porque recuerden que esto está de tipo double. La variable dólares es de tipo double. Así que lo voy a encerrar entre paréntesis y antes voy a escribir num2, el número 2, str. Así. Y esta va a ser el código que va a cambiar esta variable que estaba de tipo double para que sea de tipo string y se pueda manipular como la queremos manipular. Entonces hasta este momento solo hemos escrito esta parte. Ahora vamos a escribir dólares equivalen a, y esto lo vamos a escribir entre comillas. Así que abrimos comillas, escribimos esto, cerramos la comilla y ahora queremos la respuesta. La respuesta está en cpeso. Así que escribimos cpeso, pero también la encerramos en paréntesis y colocamos
el mismo código que habíamos colocado anteriormente para convertirlo a un string. Y nos falta la palabra pesos, así que vamos a colocar aquí comilla, pesos, cerramos comillas. Este es básicamente un mensaje, pero no está haciendo nada, no se está mostrando este mensaje por pantalla. Así que lo que vamos a hacer es colocar disp, abrimos paréntesis, el nombre de la variable que queremos mostrar, que en este caso sería mensaje, y cerramos el paréntesis. Así con este código se puede enviar por pantalla todo este mensaje. Vamos a ver qué pasa con este programa y si funciona. Vamos a darle aquí a correr. Y ahora nos está pidiendo el precio actual del dólar. Yo le voy a decir que por ejemplo son 2000. Y que ingrese la cantidad de dólares a convertir. Yo quiero que convierta 2 dólares. 2 dólares cada uno de 2000 serían 4000. Así que 2 dólares equivalen a 4000 pesos. Perfecto, eso es básicamente lo que queríamos. Vamos a resolver el ejercicio número 5 para el canal en MATLAB. Este ejercicio está propuesto en el libro Piensa en C y nos dice que en unas Olimpiadas de invierno hay unos participantes de una competencia de velocidad en una pista y primero el tiempo se les mide tanto en minutos como en segundos como en centésimas y la distancia se les mide o se expresa en metros. Entonces el programa lo que nos pide es usar esos datos para encontrar la velocidad de los participantes en kilómetros por hora. Nos da todas estas consideraciones, que son las fórmulas con las que vamos a resolver el programa. Y vamos a ver, necesitamos primero las 4 variables, que son la distancia, los minutos, los segundos y las centésimas. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Primero consigamos la distancia en una variable que se llame dis y yo lo voy a colocar de tipo double. Vamos a colocarle aquí input para que el usuario ingrese datos por pantalla y vamos a colocarle un texto cualquiera. Por ejemplo, ingrese la distancia recorrida y aquí especificamos que es en metros. Podemos cerrar las comillas y cerrar los paréntesis. Con esto el usuario va a saber que tiene que ingresar la distancia. Con este código la va a poder ingresar por pantalla. Va a ser de tipo double y se va a ingresar o almacenar en la variable dis. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, vamos a copiar este código para las otras 3 variables que nos quedan. Aquí serían minutos. La vamos a guardar en la variable min. Y aquí vamos a colocar no la distancia recorrida, sino la cantidad de minutos. Y podemos borrar el resto. Este texto me gusta más para estos. Así que los vamos a pegar aquí. Y vamos a colocar aquí segundos. Y aquí centésimas. Ok. Aquí tenemos entonces los 4 datos que necesitamos para hacer las operaciones matemáticas ingresadas ya por el usuario por pantalla y las podemos usar para nuestras operaciones. Ahora, ¿qué queremos hacer? Primero necesitamos que todo el tiempo, el que está en minutos, en segundos y en centésimas, esté todo en segundos. Así que para hacer eso, tenemos que hacer unas pequeñas conversiones que son en realidad muy fáciles. Para que los minutos, una cantidad de minutos se convierta en una cantidad en segundos, multiplicamos esa cantidad de minutos por 60, que es lo que nos dice acá, y ya lo tenemos. Ahora, a eso le sumamos los segundos, que no tenemos que convertirlos, porque eso sí lo necesitamos tal cual, y las centésimas, que son una centésima parte de un segundo, si las dividimos entre 100, nos dan la cantidad en segundos, que es de nuevo lo que nos dice la fórmula. Entonces, esta es la fórmula para hallar la cantidad en segundos. Ahora, necesitamos hallar la velocidad en relación metros sobre segundo, que es esta parte de acá, y que es muy sencillo. Vamos a colocar en la variable VMS, que es velocidad en metros sobre segundo, y vamos a dividir distancia sobre la cantidad de tiempo en segundo. TS es la variable que acabamos de calcular. Y ahora VKM, que es la velocidad en kilómetros por hora, de hecho aquí sería VKH, va a hacer lo siguiente, va a coger este valor en segundos por 3600, que es la cantidad de segundos en una hora, y todo eso dividido entre 1000.
Ahora, estos son tres datos, tres operaciones distintas para hallar este valor. Así que aquí abajo, yo solo por colocar este dato, vamos a hacerlo en una sola operación. Primero, la cantidad de tiempos en segundo lo vamos a colocar aquí. Y ahora, distancia tiene que dividir a todo esto. Entonces podemos colocar aquí que distancia divide a todo esto. Entonces lo encerramos entre paréntesis. Y luego nos dice que todo esto, que vamos a encerrar entre paréntesis, lo vamos a multiplicar por 3600 y todo esto de nuevo lo vamos a dividir entre 1000. Entonces esta sería la forma de colocar esta operación matemática en solo una línea y poder imprimirla fácilmente. Entonces colocamos un mensaje que va a tener de hecho su nombre de variable mensaje y entre estos corchetes vamos a colocar la velocidad es de, y como esto es un mensaje de tipo string, vamos a colocar, ya podemos cambiar este nombre de variable a vkm nada más, perdón, aquí sería vkh, y podemos colocar vkh, encerramos entre paréntesis y lo convertimos a un string haciendo lo siguiente, num, el número 2, str. Así esto ya me aparece como un string, ya se puede imprimir y guardar en esta variable que es de tipo string. Y aquí colocamos kilómetros sobre hora o kilómetros por hora. Entonces la velocidad es lo que está en la variable kilómetros por hora. Y ahora sencillamente hacemos un disp mensaje. Esto básicamente nos va a imprimir por pantalla esta variable mensaje que tiene todo el mensaje que queremos imprimir. Así que vamos a correr el programa para ver qué pasa. Vamos a colocar que la distancia recorrida en metros es 900, minutos 20, segundos 20, centésimas 20. Y nos dice la velocidad. Su velocidad o la velocidad es de 2.65. Perfecto. Vamos a estar resolviendo el ejercicio número 6 en MATLAB, que es un ejercicio que está propuesto en el libro Piensa en C. Es muy sencillo. Nos dice que tenemos que construir un programa que, dado un determinado número de días, nos imprima la cantidad de segundos que hay en todos esos días. Entonces es demasiado sencillo de resolver, pero necesitamos saber obligatoriamente cuántos segundos hay en un día para después multiplicarlo por la cantidad de días que el usuario quiera. Entonces podemos buscar en internet cuál es esa respuesta, cuántos segundos hay en un día, pero también la podemos calcular aquí. Podemos hacer que un día, o escribir aquí en un comentario que un día es igual a 24 horas. Aquí colocamos que una hora es igual a 60 minutos. Y aquí colocamos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, si queremos saber cuántos segundos hay en un día, sencillamente podemos multiplicar estos tres números, 24, 60 y 60. Vamos a hacerlo aquí abajo, 24 por 60 por 60. Vamos a darle a play y nos da esta respuesta, 86.400. Yo lo voy a guardar en otro comentario que diga la cantidad de segundos en un día es, y este número. Y el resto es muy sencillo. Primero tenemos que pedirle al usuario la cantidad de días que quiere calcular y eso lo vamos a guardar en una variable que se llame día. Día va a ser igual, primero va a ser de tipo double, luego va a ser un input. Voy a hacer un input aquí para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla y luego dentro de otro paréntesis vamos a colocar un texto como por ejemplo ingrese la cantidad de días a calcular. Y cerramos. Ahora lo que tenemos que hacer son las operaciones matemáticas y yo voy a guardar esas operaciones o la respuesta en la variable seg. Seg va a ser igual a día, que es la cantidad de días que el usuario quiere, por el número que habíamos conseguido, 86.400. Y ya solo nos resta imprimir la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame mensaje. Y mensaje va a ser igual a un string. La vamos a guardar dentro de estos dos corchetes. Y vamos a escribir el string. La cantidad de segundos en, aquí quiero colocar la cantidad de días que él colocó, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar la variable día, la vamos a encerrar entre paréntesis y vamos a colocar aquí num2str, ya les explico por qué, es la cantidad de segundos en tantos días es, cerramos otra vez, bueno aquí nos faltan 10, es, aquí de nuevo num2string, de la variable seg para que nos dé la respuesta.
y aquí un punto. Bueno, entonces lo que hicimos fue imprimir un mensaje que diga la cantidad de segundos en X días que el usuario haya ingresado, en X días es y la cantidad de segundos que nos dio la respuesta. Para eso precisamente coloco el num_to_string, para que convierta esta variable que es de tipo double en un string, igual como la variable segundos en un string, ya que todo este mensaje necesitamos que sea de tipo string, o así es como lo queremos imprimir en este caso. Entonces todo este mensaje es de tipo string y sencillamente abajo puedo colocar disp, abrimos paréntesis, la variable que queremos mostrar por pantalla, que sería mensaje, esta misma, y ya, con este código hacemos que se muestre esta variable o este mensaje por pantalla. Entonces vamos a darle a correr y nos dice que ingresemos la cantidad de días. Yo voy a ingresar 5 días y nos dice que la cantidad de segundos en 5 días es 432.000. Vamos a resolver el ejercicio número 7 en MATLAB para el canal. Entonces es un ejercicio que está propuesto en el libro Piensa en C y lo vemos aquí arriba. Le pedimos al usuario un número de 4 dígitos como este y el programa nos lo tiene que imprimir de esta manera, verticalmente. Entonces este es un programa relativamente sencillo, tenemos que aprender cómo manejar strings, pero es muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo se hace. Yo voy a hacer una variable que se llame número y aquí es donde le vamos a pedir al usuario que ingrese el número que él quiera. Entonces va a ser un input para que el usuario ingrese información y aquí vamos a colocar entonces ingrese un número, en este caso es de 4 dígitos. Cerramos las comillas y para que nos reciba este dato como un tipo string, hacemos una coma, abrimos otra comilla, la letra S minúscula, otra comilla y cerramos el paréntesis. Ese es el código para que el usuario pueda ingresar un dato de tipo string. Ahora lo que necesitamos es manipular a nuestra variable número, porque si hacemos un disp de nuestro número, vamos a ver qué pasa. Si yo ingreso por ejemplo 1, 2, 3, 4 nos va a devolver el mismo número evidentemente, pero lo que yo quiero es que nos devuelva primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que acceder a cada uno de los lugares de nuestra cadena de caracteres. Primero al lugar número 1, al número 2, luego al número 3 y luego al número 4. Para hacer esto, sencillamente después del número vamos a colocar un paréntesis y vamos a colocar el lugar al que queremos acceder, por ejemplo el lugar número 1. Si corremos ahora el programa y hacemos 1, 2, 3, 4, nos va a dar el número 1 nada más. Y si yo quiero el número 4, por ejemplo, está en la posición 4, lo coloco aquí, pues nos va a dar el número 4. Sabiendo esto, ya es muy sencillo terminar el programa. Sencillamente copiamos esto y lo pegamos otras 3 veces y aquí colocamos 2, 3 y 4. Vamos a darle play. Bueno, vamos a cerrar aquí el programa. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4. Y miren cómo nos está imprimiendo carácter por carácter dependiendo del lugar que nosotros le pedimos. Yo puedo hacer, por ejemplo, que nos imprima así. Y nos imprimiría 3 veces el mismo lugar. Es decir, esta es la manera en la que podemos manipular los strings para que hagan lo que nosotros necesitamos. Vamos a resolver el ejercicio número 8 en MATLAB. Este ejercicio está propuesto en el libro Piensa en C y lo pueden ver en pantalla. Nos está pidiendo que recibamos de parte del usuario el radio, la generatriz y la altura de un cono y que con esos 3 datos nosotros calculemos, gracias a estas fórmulas, el área base, el área lateral, el área total y el volumen de ese cono. Entonces es un programa muy fácil de hacer. Necesitamos elevar una variable al cuadrado como acá y usar el número pi como acá y vamos a ver que en MATLAB esto es muy sencillo de hacer. También vamos a aprender una nueva forma de imprimir mensajes por pantalla. Entonces empecemos de una vez. Vamos primero que todo a pedirle al usuario que nos dé el radio, la generatriz y la altura. Radio del cono, así voy a llamar a mi variable. Esto va a ser igual a una variable tipo double, porque probablemente va a tener decimales. Input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla y después algún mensaje para que el usuario sepa qué ingresar. Por ejemplo, ingrese el radio del cono. Y si cerramos aquí, ya tenemos entonces pedido al usuario que nos dé el radio del cono y se almacena en la variable radio cono. Ahora, altura cono va a ser igual a lo mismo. Double input y ahora colocamos ingrese la altura del cono. Luego la generatriz va a ser igual a un double input ingrese la generatriz
generatriz del cono. Bien, ya tenemos entonces los tres datos que necesitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer los cálculos correspondientes a lo que nos piden. Primero nos piden el área de la base y ese resultado lo vamos a guardar en una variable que se llama asimismo área base. ¿A qué es igual el área base? Según las consideraciones, el área base es igual a pi por radio al cuadrado. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Yo puedo colocar pi y el programa MATLAB entiende que es la constante matemática pi por el radio al cuadrado. El radio yo lo tengo guardado en la variable radio cono. Entonces coloco radio cono y todo esto al cuadrado. Este símbolo de acá lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar entre los códigos ASCII, lo pueden copiar de mi blog si quieren, aquí va a estar el código disponible. O sencillamente hacen al general y la tecla que está al lado de la tecla ñ. Con el lado me refiero al lado derecho. Entonces ya tenemos la primera parte que es el área base, ahora vamos a hallar el área lateral. Vamos a llamar a esa variable área lateral. Y esto va a ser igual, según la fórmula, a pi por el radio por la generatriz. Entonces pi por el radio que está en mi variable radio cono por la generatriz que está en mi variable generatriz cono. Ahora, el área total, según la fórmula, es el área base más el área lateral. Entonces vamos a hacer eso, área base más área lateral. Y luego el volumen, que es igual a 1/3 por el área base por la altura. Eso lo podemos hacer de esta manera. Entre paréntesis podemos colocar el área base por la altura, que en este caso se llama altura cono, y todo eso lo podemos dividir entre 3, que es lo mismo que multiplicar por 1/3. Ya teniendo las operaciones matemáticas, lo que nos resta es mostrarle al usuario la respuesta y, como les dije, lo vamos a hacer de una manera distinta como siempre lo hacíamos. Casi siempre lo hacíamos con la función disp. Ahora vamos a usar sprintf. Les voy a explicar cómo se usa y por qué la vamos a usar. Aquí vamos a colocar básicamente todo el código. Entonces vamos a colocar la respuesta, que es, por ejemplo, el área base del cono es, aquí podemos colocarle 2 puntos, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a colocar este código, luego vamos a entender por qué, por ahora solo coloquémoslo, el símbolo de porcentaje y la tecla F, ¿ok? Y vamos a hacer ahora un salto de línea con Alt 92 para hacer este slash al revés, o slash invertido, y la tecla N, y seguimos con la siguiente parte, que sería el área lateral del cono es, hacemos exactamente lo mismo y seguimos, el área total es, nuevo salto de línea, y aquí el volumen del cono es, aquí nos faltó escribir del cono es, y hacemos por última vez este código. Ahora, después de esta última F, vamos a cerrar las comillas, vamos a hacer una coma y vamos a colocar todas las variables en el orden en las que las estamos llamando. Les explico. Con ese printf, lo que podemos hacer es escribir esto de esta manera, escribirle el texto, y él va a hacer lo siguiente, va a empezar a leer, el área base del cono es, nos muestra esto, hasta 2 puntos, y cuando llega a esta parte, lo que va a hacer es que deja hasta ahí el texto, va hasta el final, busca aquí una variable, la primera variable que encuentra, la imprime y se devuelve y sigue imprimiendo. Aquí hace un salto de línea, luego dice el área lateral del cono es, aquí vuelve a parar, vuelve a buscar la variable y vuelve a retomar este texto después de imprimir la variable. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente colocando primero el texto y aquí todas las variables que vamos a imprimir. Las separamos por coma y la primera es el área base, ¿no? Entonces colocamos aquí área base, luego con una coma separamos, la que sigue es el área lateral, coma, luego el área total, coma, y luego el volumen. Entonces es así de fácil, llega hasta aquí, imprime área base, cuando llega a la segunda ya imprime la segunda variable que encuentra, que es área lateral, y así sucesivamente con las 4. Vamos entonces a ver si el programa funciona, voy a darle a correr aquí, y me está pidiendo el radio del cono, voy a darle 1, 2 para la altura y 3 para la generatriz. Y miren cómo nos imprime. El área base del cono nos da aquí el número, el área lateral, el área total y el volumen.
Y ven que nos envía la respuesta de la manera que deseábamos, que es línea por línea, cada una separada por un salto de línea, y nos llama la variable correctamente. Vamos a resolver el ejercicio número 9 en MATLAB. Este ejercicio está propuesto en el libro Piensa en C y lo pueden ver en pantalla. Dice que le pidamos al usuario el radio de una esfera y que calculemos con ese radio el área y el volumen. Entonces el área nos dan la fórmula, es 4 por pi por el radio al cuadrado, y el volumen es 1/3 por pi por radio al cubo. Vamos a ver cómo usamos la variable pi y cómo usamos, perdón, la constante pi y cómo elevamos una variable a un exponente. Pero primero pidámosle al usuario el radio de la esfera. Entonces vamos a guardar eso en esa misma variable, radio esfera. La declaramos aquí. Esto sería igual, puede ser decimal, así que va a ser de tipo double. Paréntesis, input para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Otra vez paréntesis y entre comillas simples el texto que el usuario va a ver. Por ejemplo, ingrese el radio de la esfera. Los puntos, cerramos las comillas simples y cerramos los dos paréntesis. Con esto ya podemos tener dentro de la variable radio esfera el valor que el usuario ingrese por pantalla. Ahora, vamos a calcular el área. Entonces, área esfera, que va a ser la variable que tiene la respuesta para el área, va a ser igual y vamos a ver. Tiene que ser 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces, 4 por pi, se escribe así mismo, pi en minúsculas, por el radio al cuadrado. Entonces, el radio está en mi variable radio esfera. Al cuadrado hacemos exactamente el mismo símbolo de exponenciación que tenemos ahí y al cuadrado. Entonces en MATLAB se escribe exactamente igual a como se escribiría por teclado normalmente. Este símbolo, si no lo saben hacer, les dejo en el blog, está este código para que lo puedan copiar o lo pueden buscar en internet. Ahora el volumen de la esfera, que yo voy a guardar en una variable que es volumen esfera, según la fórmula es 1/3 por pi por el radio al cubo. Entonces ya sabemos que pi es sencillamente escribir pi por el radio al cubo. El radio está dentro de la variable radio esfera, el símbolo para elevar algo, y en este caso lo estaríamos elevando al cubo, o sea a la 3. Y todo esto lo vamos a encerrar entre paréntesis y vamos a dividirlo entre 3, que es exactamente lo mismo que multiplicar por 1/3, y esta ya sería exactamente la misma fórmula que tenemos aquí. Ahora que tenemos la respuesta del área y que tenemos la respuesta del volumen, lo único que tenemos que hacer es imprimir esa respuesta para que el usuario la pueda ver. Podemos colocar ese print f y entre paréntesis abrimos una comilla simple y vamos a colocar, por ejemplo, el área de la esfera es, después de este es, vamos a colocar el símbolo de porcentaje y la letra f. ¿Ok? Cerramos la comilla simple, damos una coma para separar texto de variable y aquí vamos a colocar precisamente la variable que queremos imprimir, que sería área esfera. ¿Okay? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo abajo, ese printf, y aquí el volumen de la esfera es símbolo de porcentaje, letra f, coma, cerramos la comilla, coma, y aquí la variable, que sería volumen esfera. Entonces vamos a ver cómo funciona el programa. Aquí ingresa el radio de la esfera, yo voy a colocar 5. Y nos dice, el área de la esfera es este y el volumen de la esfera es este. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En la parte de impresión de texto. Sencillamente colocamos dentro de ese printf el texto que queríamos imprimir. Y cuando colocamos este símbolo de acá, lo que estamos haciendo es que el programa, al terminar de leer todo el texto normal y llegar a este símbolo, para ahí y lee la variable que esté después de la coma. Entonces, así es como imprimiríamos texto y variable al mismo tiempo. El área de la esfera es aquí para y nos imprime el área de la esfera. Igual pasa con el volumen. Vamos a resolver el ejercicio número 10 en MATLAB para el canal, que es un ejercicio que está propuesto en el libro Piensa en C. Lo vemos en pantalla, nos pide construir un programa que reciba como datos las coordenadas de los puntos 1, 2 y 3 que corresponden a las vértices de un triángulo y que con esos puntos calculemos el área del mismo. Entonces para las coordenadas tenemos que recibir los datos en X y en Y de cada punto, serían 6 datos en total, y con esta fórmula de acá calcularíamos el área del triángulo. Vemos en la fórmula que tenemos que usar el valor absoluto, así que vamos a ver en MATLAB cómo hallamos el valor absoluto de algún número o de alguna fórmula.
Entonces lo primero que vamos a hacer es recibir los datos por pantalla. Vamos a colocar, por ejemplo, en la variable x1 es igual a input y entre paréntesis el texto que queramos. Por ejemplo, ingrese la coordenada en x del punto 1. Ok, cerramos aquí paréntesis. Vamos a copiar este texto y vamos a cambiar donde dice x por y. Y ahora vamos a copiar ambos. Lo pegamos dos veces. Y aquí cambiamos punto 1 por punto 2. Aquí por punto 3. Y aquí donde diga 1 por 2. Y aquí por 3. Bien. Ya tenemos entonces las 6 variables. Sencillamente lo que hicimos aquí es colocar el nombre de la variable que va a recibir el valor. En este caso x1, y1, etc. Y con el input hacemos que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Este texto es el que se va a imprimir para que el usuario sepa qué tiene que ingresar. Y ya teniendo los datos, sencillamente tenemos que hacer la operación matemática, que sería el área. Entonces vamos a guardarlo en una variable que se llame así, área triángulo. Triángulo. Según la fórmula, esto es igual a 1/2 por el valor absoluto de todo esto. Entonces, primero que todo, para hacer el valor absoluto, colocamos ABS, las letras ABS, y entre paréntesis vamos a colocar a lo que le va a calcular el programa el valor absoluto. En este caso va a ser toda esta fórmula de acá. La vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Bien, entonces ya tenemos aquí colocado el valor absoluto de toda la fórmula y vamos a ver si el programa funciona. Entonces, antes de verlo, evidentemente tenemos que saber cuál es la respuesta. Entonces vamos a colocar printf, entre paréntesis colocamos, y entre comillas colocamos, por ejemplo, el área del triángulo es un símbolo de porcentaje y la letra F. Luego podemos cerrar las comillas, hacer una coma y colocar la variable que queremos imprimir. Triángulo. Bien. Entonces sencillamente aquí estamos diciendo, esto es un mensaje que se va a imprimir por pantalla, va a decir el área del triángulo es, y cuando llegue a este símbolo, va a buscar a la primera variable que encuentra después de la coma, entonces la va a imprimir aquí. Vamos a ver si funciona, vamos a correrlo. Ahora, yo voy a colocar algunos puntos específicos que si ustedes hacen las operaciones manualmente, se van a dar cuenta que al hacer esta operación va a dar un número negativo, va a dar -4. El programa lo va a tener que cambiar a 4 y al dividirlo entre 2 o al multiplicarlo por un medio, la respuesta tiene que ser 2. Entonces yo voy a colocar -1, -1, 0, 0, -3 y -7. Y nos está diciendo que el área del triángulo es precisamente 2, que es el dato que queríamos. Entonces, así es como resolvemos el problema de hallar el área de un triángulo dados las coordenadas de sus puntos.